Todavía recuerdo el momento exacto como un fotograma congelado en mi mente. Estaba parada al final de la larga mesa de conferencias de caoba, colocando cuidadosamente un nuevo conjunto de documentos de adquisición en carpetas de cuero. La habitación olía a madera pulida. Colonia Cara y Poder, el CEO, Rodrigo Mendoza, el hombre que dirigía nuestra firma multinacional como su imperio personal. Se recostó en su silla, mostrando esa sonrisa característica y arrogante. Esperanza, dijo, como si mi nombre fuera un chiste. Eres una secretaria, no una abogada. Tal vez mantente engrapando cosas, ¿eh? Algunos de los ejecutivos se rieron. Sentí el calor subir por mi cuello, pero no dije nada. Simplemente asentí y puse la carpeta frente a él. Había estado en Mendoza Holdings durante 8 años. Comencé como asistente administrativa, pero con el tiempo me convertí en algo completamente diferente, la solucionadora no oficial. La silenciosa en la habitación que recordaba cada cláusula, cada fecha, cada detalle enterrado en la página 47 de un contrato de 500 páginas. Pero nada de eso le importaba a Rodrigo. A sus ojos, yo era un mueble útil. Silenciosa e invisible, la reunión era sobre la adquisición más grande de la empresa hasta ahora. Comprar una firma logística europea valorada en 90 millones de euros. Todos alrededor de la mesa prácticamente vibraban de emoción. El trato estaba programado para cerrarse en una semana y Rodrigo, por supuesto, se llevaría todo el crédito. Pero mientras le entregaba el borrador del contrato para revisión final, no pude ignorar el nudo que se apretaba en mi pecho. Hay algo aquí que tal vez quieras que legal, Levi's, dije en voz baja, señalando una sección cerca del final. Rodrigo apenas la miró. Déjalo, dijo. Lo miré a los ojos. Es una laguna legal. Página 312. Subsección D. Técnicamente permite derechos de compra de terceros bajo cláusulas de licencias inactivas. Rodrigo se burló lo suficientemente fuerte para que toda la habitación lo escuchara. Esperanza, por favor. Tengo 3 abogados de universidades prestigiosas trabajando en esto. Si ellos no están preocupados, yo no estoy preocupado. Y no te pago para pensar, la habitación quedó en silencio. Algunos sonrieron burlonamente. Algunos miraron hacia otro lado. Asentí otra vez. Entendido, señor, pero por dentro algo cambió. Durante años había aceptado los comentarios condescendientes, las indirectas sutiles, el techo de cristal presionado firmemente contra mi cabeza. Me decía a mí misma que era el precio de mantenerse en el juego. Pero este momento era diferente. Esto no era solo arrogancia, era negligencia. Y no iba a dejarlo pasar. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, bajo el pretexto de preparar notas de reunión. El personal de limpieza pasó sin una segunda mirada. Después de todo, Esperanza, la secretaria, siempre estaba ahí, siempre invisible, pero no estaba preparando notas. Estaba leyendo cuidadosamente cada cláusula, cada nota al pie, cada referencia cruzada de ese contrato de adquisición. Y lo que encontré me heló la sangre. La cláusula de licencia inactiva era real y legal. Permitía a un tercero asumir derechos de licencia si pagaban una tarifa nominal y presentaban una reclamación antes de que la adquisición se cerrara oficialmente. El precio, 1 euro. Era una cláusula diseñada para emergencias, nunca destinada a ser activada, pero no había sido removida. Y nadie más la había notado. Miré la letra legal mucho después de medianoche. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de algo más agudo, más fuerte. Por primera vez me di cuenta de que el poder real no estaba con las personas en la mesa de la junta directiva. Estaba con las personas que entendían la letra pequeña. Tomé una decisión esa noche, una decisión que cambiaría todo. Pero no era imprudente y no era ingenua. Sabía que necesitaría un plan y, más importante, timing, porque el reloj de la adquisición estaba corriendo, y Rodrigo Mendoza no tenía idea de qué, para cuando trataran de cerrar su trato de 90 millones de euros. Yo ya sería la propietaria legal de exactamente lo que estaban tratando de comprar. La mañana siguiente, la oficina zumbaba con su ritmo usual, café preparándose, teclados tecleando, charla trivial fluyendo como ruido blanco.
Me senté en mi escritorio, fuera de la suite ejecutiva, revisando emails. En la superficie, me veía exactamente como lo que pensaban que era, la secretaria silenciosa que no hacía olas. Pero bajo mi blazer, doblado pulcramente en mi bolsa, había un cheque firmado por €1 y un formulario de reclamación impreso. Había pedido un favor a una vieja amiga de la universidad que trabajaba en cumplimiento corporativo. Ella confirmó lo que había leído, la cláusula de licencia inactiva era vinculante. Absurda, sí, pero vinculante. Había sido dejada en los papeles de adquisición originales de hace 20 años y transferida con cada cambio de propiedad. Y según la ley comercial internacional, si alguien presentaba una reclamación formal y el pago antes de la finalización de una fusión, esa persona podía asumir los derechos de licencia del software logístico central de la empresa. Sin esa licencia, la adquisición colapsaría. No era abogada, pero no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba seguir las reglas exactamente como estaban escritas. A las 12:47 de la tarde, durante el descanso del almuerzo, caminé a una oficina notarial cercana. Firmé el formulario, pagué la tarifa de presentación y presenté la reclamación. Legalmente, transparentemente y con cada documento en orden. Pagué €1 en efectivo. La notaria, una mujer de unos 60 años con ojos agudos, miró la cifra y sonrió burlonamente. «Espero que esto funcione para ti», dijo. Le sonreí de vuelta. «Yo también». Para cuando regresé a la oficina, nada parecía diferente. La asistente de Rodrigo estaba chismeando con marketing. El CFO estaba en una llamada, riéndose sobre golf. Rodrigo mismo estaba gritándole a alguien sobre sinergia del otro lado de la pared de cristal. Me senté y escribí un breve resumen de mi presentación, enviándolo a mi email personal para resguardo. El reloj siguió corriendo. No pasó nada. Durante 2 días comencé a preguntarme si lo había imaginado todo, si tal vez había malentendido alguna tecnicidad legal. Había arriesgado mi trabajo, mi carrera, tal vez incluso una demanda. Pero en la mañana del tercer día noté un cambio a las 9:15 de la mañana. Un abogado de la firma de adquisición irrumpió en la oficina de Rodrigo. Hablaron en tonos bajos y cortantes. La voz de Rodrigo se elevó una vez, un ladrido agudo, antes de bajar otra vez. Al mediodía, el equipo legal estaba amontonado en la sala de juntas ejecutiva. A la 1:30 de la tarde, Rodrigo convocó a todo el equipo de liderazgo para una actualización urgente. No fui invitada, pero no necesitaba estarlo. Escuché suficiente mientras la gente susurraba en los pasillos, fragmentos de conversaciones que flotaban hacia mí. ¿Alguna reclamación de Laguna Legal? ¿Quién diablos la presentó? La licencia está congelada. El trato no puede cerrarse sin ella. Mantuve mi cabeza baja, fingiendo no escuchar. Esa tarde, Rodrigo pasó junto a mi escritorio sin mirarme. El hombre que se había burlado de mí 3 días antes ya no se burlaba. Fui a casa esa noche con el corazón acelerado, no de miedo, sino de algo más. Una extraña mezcla de incredulidad y calma. Estaba funcionando, pero esto no había terminado, porque sabía que hombres como Rodrigo Mendoza no se rendían silenciosamente. Luchaban, faroleaban, aplastaban cualquier cosa en su camino. Y yo acababa de convertirme en un obstáculo muy inconveniente. La mañana siguiente, mi teléfono vibró antes de que llegara a la oficina. Rodrigo Mendoza. La identificación de llamadas parpadeó. Miré la pantalla por un momento, el pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Entonces contesté. Esperanza, dijo, voz aguda, pero recubierta con una capa delgada de cortesía corporativa. Te necesito en mi oficina. Ahora, sonreí ligeramente, aunque no podía verlo. Por supuesto, señor, respondí. Mi voz, firme, mientras caminaba por la oficina hacia esa puerta de cristal, sentí cada mirada siguiéndome. Pero esta vez no me sentí pequeña. Me sentí lista, porque Rodrigo estaba a punto de darse cuenta. Esta era una secretaria corporativa que no solo conocía las reglas, sabía cómo jugarlas. Y este juego apenas había comenzado. La oficina de Rodrigo estaba más fría de lo usual, no por el aire acondicionado, sino por la mirada en su cara cuando entré.
Estaba parado junto a la ventana, manos en los bolsillos, mirando el skyline como un general, examinando un campo de batalla. Cerré la puerta detrás de mi Esperanza, dijo finalmente, volteando. Su voz era calmada, casi casual. Toma asiento. Me senté. El no me han dicho, comenzó lentamente, que se ha presentado una reclamación de licencia inactiva. Sus ojos se oscurecieron. ¿A qué estás jugando? Parpadeé lentamente. A nada, señor. Simplemente estoy asegurando mis derechos según los términos del acuerdo. Por un momento no dijo nada. El silencio se extendió. Luego, con una risa baja, rodeó su escritorio y se sentó, doblando sus manos como un jugador de póker a punto de subir la apuesta. ¿Quieres dinero? Incliné mi cabeza ligeramente. Disculpe, dio una sonrisa aguda. Vamos, no fingamos. Viste una oportunidad de agarrar un pedazo de este trato. Bien, di tu precio. Te compraré para salir de este pequeño truco. Limpio, silencioso. Mantuve su mirada. No presenté la reclamación por dinero, su sonrisa vaciló. Entonces, ¿qué? Me incliné ligeramente hacia adelante. La presenté porque me despediste como si no existiera. Hiciste la elección de ignorar mi advertencia de la misma manera que has ignorado a cada persona que no estaba sentada en esta mesa con un título que respetes. Hice una pausa. No estoy aquí para negociar, Rodrigo. Estoy aquí porque este ya no es tu juego para ganar por defecto. Por primera vez, su confianza vaciló. ¿Te das cuenta? Dijo lentamente. Que esto no terminará bien para ti, ya sentí. Me doy cuenta de que tampoco terminará bien para ti. Nos miramos en un enfrentamiento silencioso. El aire entre nosotros, cortante como una navaja. Finalmente se recostó en su silla. ¿Te arrepentirás de esto, Esperanza? Le dio una pequeña sonrisa educada. Me arriesgaré. Me levanté y caminé hacia la puerta. Su voz me detuvo justo cuando alcancé la manija. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Me volví. Encontré su mirada de frente. No, Rodrigo. Creo que leí la letra pequeña. Me fui. Las horas después de nuestra confrontación se sintieron surrealistas. Regresé a mi escritorio, corazón acelerado, actuando como si nada hubiera pasado. La oficina era un mar de voces susurradas y miradas esquivas. Las palabras viajan rápido en los pasillos corporativos, especialmente cuando una secretaria entra a la oficina del CEO y sale viva. Para la tarde, el equipo legal de la empresa estaba corriendo. Escuché a dos asociados junior susurrando en la sala de descanso. No pueden cerrar el trato sin la licencia. ¿Quién la presentó siquiera? Escuché que fue Esperanza. Seguí caminando, pero no era ingenua. Sabía que Rodrigo no dejaría esto pasar silenciosamente. El primer golpe llegó antes de que dejara el edificio. A las 5:03 de la tarde, un email apareció en mi bandeja de entrada de recursos humanos. Asunto: investigación formal sobre conducta. Respuesta inmediata requerida. Lo abrí. Mi pulso, firme. Estaban investigándome por interferencia no autorizada con acuerdos contractuales corporativos. Casi me reí. Casi. Porque había visto esta táctica antes, un movimiento clásico en el ajedrez corporativo. Manchar al oponente, desacreditarlo, hacer que parezcan un actor rebelde antes de que puedan construir una defensa. Pero estaba lista. Reenvié el email a mi abogado. Sí, había contratado 2 días antes. No iba a entrar a esto desarmada. Rodrigo pensaba que esto seguía siendo su juego. Aún no se había dado cuenta, ya había volteado el tablero. La investigación de RRHH no fue una sorpresa, pero lo que vino después sí lo fue. La mañana siguiente llegué a la oficina temprano, queriendo mantenerme adelante de lo que Rodrigo hubiera planeado. Lo primero que noté fue mi computadora bloqueada. Una pantalla roja parpadeaba de vuelta. Acceso restringido. Favor contactar a TI. Respiré lentamente. A las 8:13 de la mañana me llamaron a recursos humanos otra vez. 2 personas me esperaban, la directora de RRHH y un consejero corporativo que nunca había visto antes. Hemos suspendido temporalmente tu acceso al sistema, comenzó la directora de RRHH, doblando sus manos pulcramente sobre la mesa.
pendiente de investigación sobre preocupaciones recientes planteadas por la oficina ejecutiva. Asentí calmadamente. Preocupaciones relacionadas con una reclamación de licencia legal y documentada que presenté personalmente fuera de los recursos de la empresa. Un destello de incomodidad cruzó su cara. Simplemente estamos siguiendo protocolo. Me recosté en mi silla. Yo también. Le entregué una carta firmada por mi abogado, que formalmente establecía que cualquier acción de represalia tomada contra mí, incluyendo restringir acceso o asignar culpas sin evidencia, sería respondida con respuesta legal. Los labios del consejero se presionaron en una línea delgada mientras la leía. ¿Es eso una amenaza, señorita Silva? Encontré su mirada uniformemente. No. Es un hecho. Nos sentamos en silencio. Finalmente, Recursos Humanos asintió rígidamente. Revisaremos esto con nuestro departamento legal. Dejé la oficina, sin acceso a mi sistema, pero con algo mejor, un rastro de papel. Al mediodía, los susurros habían crecido más fuertes. Atrapé fragmentos en los pasillos. RRHH la tiene. Ahora está acabada. Movimiento loco. Pasé junto a todos, manteniendo mi expresión neutral. Sabía cómo funcionaba este juego. Rodrigo estaba tratando de empujarme hacia afuera antes de que la junta directiva o los accionistas se enteraran de lo que realmente había pasado. Si me iba ahora, confirmaría cada acusación, conducta no autorizada, insubordinación, violación de confianza. Pero no me iba. A las 2 de la tarde, me reuní con mi abogado en un pequeño café a 2 cuadras de la oficina. Era agudo, metódico, no uno para teatrales. Exactamente el tipo de abogado que quieres cuando enfrentas una máquina corporativa. Deslizó una carpeta a través de la mesa. Estamos presentando una orden judicial preventiva. Si se mueven contra ti, tendrán que explicar todo en corte. Registro público. Abrí la carpeta, echando un vistazo a los documentos. Rodrigo no arriesgará eso, dije silenciosamente. Mi abogado sonrió ligeramente. Ese es el punto. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina cambió. La tensión no se disolvió, se espesó. Pero esta vez no estaba dirigida a mí, era hacia Rodrigo. Las palabras habían comenzado a filtrarse. La gente hacía preguntas. ¿Cómo presentó una secretaria una reclamación vinculante? ¿Por qué no la había detectado el legal? ¿Por qué Recursos Humanos estaba corriendo así? El CFO evitó contacto visual conmigo. 2 vicepresidentes susurraron en el pasillo cuando pasé. Y entonces, esa tarde, algo que no esperaba sucedió. Recibí una llamada del presidente de la Junta Directiva de Esperanza. Habla Ricardo Clark. Creo que necesitamos tener una conversación. Me senté frente a él en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso superior. A diferencia de Rodrigo, Ricardo no posturó. Escuchó. Durante 20 minutos expuse todo, la advertencia ignorada, la laguna legal, el despido de Rodrigo, la presentación, la represalia. Presenté todo con documentos, calmada, factual, profesional. Cuando terminé, Ricardo se recostó, manos enlazadas. Nos has puesto en una posición difícil, dijo finalmente. Te encontré sus ojos. No, señor. Rodrigo hizo eso. Yo seguí la ley. El liderazgo de la empresa la ignoró, exhaló lentamente, asintiendo. No estás equivocada. Una pausa se extendió entre nosotros. Nos has dado mucho que considerar, dijo. Apreciaría si no hablaras con la prensa mientras tanto. Di una pequeña sonrisa educada. No busco titulares, señor Clark. Busco responsabilidad, asintió otra vez, esta vez más lento. Entendido. Mientras me levantaba para irme, dijo silenciosamente. Estaremos en contacto para cuando dejé el edificio esa noche. La oficina se sentía como una fachada agrietada, aún de pie, pero lista para colapsar. Rodrigo pensaba que esto era un juego de intimidación. Pero se olvidó de una cosa, no puedes intimidar a alguien que no tiene nada que perder y todo que probar. Para el lunes por la mañana, la oficina ya no se sentía como el mismo lugar. No era nada obvio. No había anuncios repentinos, no despidos dramáticos, pero podía sentirlo en el aire, en las conversaciones cortantes, las miradas nerviosas.
El ecosistema corporativo había cambiado. Rodrigo no estaba celebrando corte como de costumbre. Su puerta de oficina de cristal, normalmente abierta de par en par, estaba cerrada, persianas bajadas. Y Ricardo Clark, el presidente, estaba en el sitio. Toda la mañana, las reuniones se reorganizaron, las invitaciones de calendario cambiaron, los ejecutivos fueron llamados arriba para discusiones privadas. Recursos Humanos mantuvo sus cabezas bajas. El departamento legal se movía dentro y fuera de la sala de juntas como mensajero. Entonces Ricardo habló. Hemos revisado los documentos que la señora Silva proporcionó, junto con declaraciones de legal, recursos humanos y cumplimiento. También hemos consultado con consejeros externos. Miró alrededor de la mesa. Algunas cabezas asintieron. Esta adquisición ha sido puesta en peligro por un descuido crítico. Eso es innegable. La pregunta ante nosotros ahora es cómo manejamos tanto las implicaciones comerciales como los asuntos de liderazgo interno que nos llevaron aquí. Un murmullo onduló por los miembros de la junta. Ricardo se volvió hacia mí. Señorita Silva, usted presentó una reclamación legal como individuo privado usando sus propios recursos. ¿Es eso correcto? Sí, señor. ¿Fueron usados recursos de la empresa? No, señor. ¿Actuó sobre información propietaria no disponible en registros públicos? Negué con la cabeza. La cláusula sobre la que actué era parte del acuerdo de adquisición original, un documento público accesible a través de archivos corporativos. Ricardo asintió una vez. Gracias. Volvió hacia Rodrigo. Usted, señor Mendoza, fue informado de este asunto potencial antes de que se presentara la reclamación. La mandíbula de Rodrigo se tensó. ¿Ella sí o no? Las fosas nasales de Rodrigo se dilataron. ¿Ese punto investigó la preocupación? Rodrigo vaciló, luego murmuró. La descarté. El silencio cayó otra vez. Ricardo se recostó en su silla, doblando sus manos. Anotado. La hora siguiente fue un desmontaje controlado. Revisaron el mal manejo del trato de Rodrigo, su negativa a escalar preocupaciones, su intento de represalia a través de recursos humanos y la queja formal que había presentado a través de consejería legal. Cada paso que Rodrigo había tomado para desacreditarme ahora era evidencia contra él. Trató de defenderse, excusas, medias verdades, culpando a su equipo legal, incluso sugiriendo que actué por despecho, pero la junta no se lo estaba comprando, y no necesitaba decir mucho. Los hechos hablaban más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber dado. Finalmente, Ricardo entregó el veredicto. Efectivo inmediatamente, Rodrigo Mendoza está suspendido en licencia administrativa, pendiente de revisión adicional. La Junta nombrará liderazgo interino hasta que se tome una decisión final respecto a su posición. Rodrigo abrió su boca, pero la mano levantada de Ricardo lo silenció. Puede recoger sus pertenencias personales bajo supervisión. Su acceso es revocado a partir de ahora. La cara de Rodrigo se volvió de un tono profundo de carmesí. Me dirigió una mirada, no de ira, sino de incredulidad. Encontré sus ojos con calma firme. Por una vez, no tenía palabras. Cuando la junta se levantó, Ricardo me llevó aparte. Te manejaste con profesionalismo y contención, dijo silenciosamente. Respeto eso, gracias, señor. Dio un pequeño asentimiento. Necesitaremos tu ayuda navegando las consecuencias. Los abogados de GNW ya están haciendo preguntas. Estaré lista. Y lo decía en serio, porque esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de hacer lo que Rodrigo nunca entendió. Proteger a la empresa haciendo lo correcto. El anuncio oficial llegó 2 días después. Rodrigo Mendoza renunció a su posición como CEO, citando razones personales. Sin comunicado de prensa, sin declaración de despedida, solo un memo interno silencioso que aterrizó en la bandeja de entrada de todos antes de las 9 de la mañana. Pero nadie se lo creyó. La oficina zumbaba con conversaciones susurradas de la misma historia. La junta lo empujó hacia afuera. La adquisición casi colapsa. De alguna manera, la secretaria había estado en el centro de todo. Me mantuve en silencio. No estaba interesada en chismes de oficina.
Lo que importaba era el trato. Con Rodrigo fuera, la adquisición de Gendove siguió adelante, pero esta vez con total transparencia. La Junta nombró a Ricardo Clark como CEO interino. Insistió en un equipo de negociación revisado y, para mi sorpresa, me pidió que fuera parte de él. No como asistente simbólica, no como tomadora de notas silenciosas, sino como asesora reconocida. Has demostrado que entiendes lo que está en juego, dijo Ricardo durante nuestra primera sesión de estrategia. Sabes mejor que la mayoría como leer entre líneas. Acepté con condiciones. No iba a ser una figura decorativa. Quería autoridad clara en verificaciones de cumplimiento y supervisión contractual. Quería la autonomía para hablar sin tener que empujar a través de capas de burocracia. Para mi sorpresa, Ricardo aceptó sin vacilación. Considera lo hecho, dijo. Durante las siguientes 2 semanas trabajé lado a lado con el equipo legal, revisando cada centímetro del papeleo de adquisición. Los abogados de Gendove fueron cautelosos, pero cooperativos, especialmente después de enterarse de lo que casi había descarrilado el trato. Cuando finalmente cerramos, la adquisición era hermética, sin lagunas legales, sin descuidos, sin errores impulsados por el ego. El trato hizo titulares en círculos de la industria. No por su tamaño, sino por el cambio silencioso en cómo fue manejado. Por una vez, un gigante corporativo cerró un trato con integridad y sin enterrar sus errores bajo capas de manipulación. Una noche, después de que los documentos finales fueron firmados, me encontré sola en la sala de conferencias mirando el skyline. 8 años. 8 años de ser subestimada, despedida, pasada por alto. Había comenzado este trabajo pensando que solo el trabajo duro ganaría respeto. Aprendí por las malas que no es así. A veces tienes que tomar el respeto, reclamarlo, mantenerte firme cuando otros esperan que te rindas. Y sobre todo, tienes que conocer tu valor antes de que alguien más lo haga. Ricardo se unió a mí unos minutos después, sosteniendo 2 tazas de café. Me ofreció una. ¿Sabes?, dijo, acomodándose en una silla frente a mí. La Junta ha estado hablando. Levanté una ceja. Eso suena ominoso. Sonrió débilmente. Queremos que te quedes, no solo para trabajo de cumplimiento. Estamos creando un nuevo puesto, directora de riesgo y estrategia contractual. Reporta directamente a la Junta Ejecutiva. Parpadeé. ¿Esa es una posición real?, sonrió. Lo es ahora, exhalé lentamente. ¿Por qué yo? Su sonrisa se desvaneció en algo sincero. Porque no solo protegiste a esta empresa de un desastre financiero, la protegiste de sí misma. Y lo hiciste sin buscar crédito, venganza o ganancia personal. Lo estudié por un momento. Gracias, dije silenciosamente. Ella asintió. Te lo ganaste. La mañana siguiente me mudé a mi nueva oficina. Un espacio modesto, sin ventanas de esquina, sin título grandioso en la puerta. Y estaba bien con eso, porque esto no se trataba de una placa con nombre. Se trataba de tener una voz y asegurarme de que nadie más en esta empresa tuviera que luchar solo para ser escuchado. En cuanto a Rodrigo, lo último que supe, tomó un trabajo de consultoría en la costa oeste. Una firma más pequeña, menos titulares. Tal vez había aprendido algo, o tal vez no. Esa ya no era mi preocupación. Algunas batallas las luchas por supervivencia, algunas por principio, y algunas las luchas porque alejarse significa aceptar la forma en que están las cosas cuando sabes que deberían ser mejores. No me propuse ganar una guerra, simplemente me negué a perder silenciosamente. Y al final, eso hizo toda la diferencia. 6 meses después, Mendoza Holdings se había transformado. La cultura corporativa había cambiado. Ya no se trataba de quien gritaba más fuerte o tenía el título más impresionante. Se trataba de quien realmente entendía el trabajo. Mi nueva posición me permitió implementar políticas que protegían tanto a la empresa como a sus empleados. Revisión contractual obligatoria. Procesos de escalación transparentes y, más importante, un canal directo para que cualquier empleado reportara preocupaciones sin temor a represalias. La ironía no se me escapó. La misma mujer que había sido tratada como mobiliario invisible ahora tenía una de las posiciones más influyentes en la empresa. Un día,
Mientras revisaba un nuevo contrato de adquisición, mi asistente tocó mi puerta. Esperanza, hay una llamada para ti. Alguien llamado Rodrigo Mendoza. Miré hacia arriba, sorprendida. Habían pasado meses desde que había escuchado su nombre. Dile que estoy en una reunión, dije finalmente, porque algunas conversaciones pertenecen al pasado, y mi futuro estaba muy claro. Proteger a las empresas de líderes que creen que el poder significa nunca tener que escuchar a los que realmente hacen el trabajo. Al final del día, cerré mi laptop y miré por la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, llena de edificios corporativos, donde seguramente había más Rodrigos, subestimando a más esperanzas. Pero había aprendido algo poderoso: no importa cuán pequeño te hagan sentir, si conoces las reglas mejor que ellos, siempre tienes una oportunidad. La letra pequeña es poder, y el poder, usado correctamente, puede cambiar todo. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Esperanza? ¿Te habrías quedado callada cuando te menospreciaron? ¿O habrías usado tu conocimiento para defender tu valor como ella? Comparte tu experiencia en los comentarios. También cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos emociona saber que nuestra comunidad se extiende. Si esta historia de conocimiento experto y justicia perfecta te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te demostrarán que, a veces, la persona más invisible en la oficina es la que tiene todo el poder real. Esta es la historia de Esperanza Silva, una mujer que demostró que conocer las reglas del juego es más poderoso que cualquier título corporativo.